Las largas filas para vacunarse de tosferina y fiebre amarilla se mantienen en el país. Y el Ministerio de Salud confirmó que hay suficientes vacunas, aunque en algunos centros de salud el cupo es limitado. Los importadores de mascarillas aseguran que en 2 días se agotó su stock para todo un año por la excesiva demanda y los fabricantes nacionales duplicaron su producción. Los 133 cardenales que desde hoy se encerraron en la Capilla Sixtina no lograron elegir al nuevo Papa y tendrán que repetir la votación hasta que algún candidato alcance al menos 89 votos. El bloque legislativo de Pachacutic desmiente al ministro de Gobierno José de la Gasca. Aseguran que la foto que se tomaron con él no ratifica un acuerdo para integrar una mayoría, sino que ilustra una simple visita protocolaria. En la tercera entrega del especial, El boom del autocuidado, Televistazo muestra a los nuevos especialistas de la industria de los gimnasios y cómo se capacitan. La Fiscalía ofrece el servicio de ocultamiento de datos que bajo ciertas condiciones pueden pedir información de personas que hayan sido relacionadas con denuncias o que hayan sido testigos o sospechosas en casos judiciales. Según la CAF, Ecuador está, con Chile, entre los países de América del Sur donde más lentamente camina el proceso de descentralización. 67% de los fondos de gobiernos locales depende de los fondos del Estado central. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió virtualmente y en forma excepcional con estudiantes de 5 universidades ecuatorianas para hablar de la guerra con Rusia y destacar la buena relación con Estados Unidos. Paris Saint-Germain clasificó a la final de la Champions League tras vencer al Arsenal. William Pacho será el segundo ecuatoriano en disputar el máximo título europeo. La demanda de vacunas para la tosferina y fiebre amarilla sigue creciendo en Ecuador, pero ¿qué decisiones han tomado las autoridades frente a este incremento? Tenemos la información, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Vacunas, el nudo de la logística. El Ministerio de Salud Pública asegura que pese a la alta demanda, sí hay el stock suficiente para vacunar por fiebre amarilla y tosferina en Guayaquil, Durán y San Borondón. Las autoridades aseguran que se empezó a aplicar un protocolo para disminuir las largas filas en centros de salud. En algunos hubo reducción, pero en otros se mantuvo la demanda, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. En el último COE cantonal se informó que Guayaquil, Durán y San Borondón, ciudades que conforman la zona 8 de salud, acumulan 114 contagios de tosferina. Es la que tiene más casos en el país. En cuanto a fiebre amarilla, no hay casos en la zona, pero desde el aeropuerto de Guayaquil salen un promedio de 10.000 personas hacia Colombia, país que para ingresar está exigiendo certificado de vacunación contra esa enfermedad. Todos estos usuarios acuden a los 115 centros de salud que están repartidos en las 3 ciudades, y de ahí las aglomeraciones. Pese a ello, la coordinadora zonal asegura que hay las vacunas suficientes. El Ministerio de Salud nos distribuye de manera mensual lo suficiente para poder cubrir la demanda en la coordinación zonal 8. ¿Y eso ha sido suficiente para el incremento de la demanda actual? Estamos estoqueados. Nosotros nos estoqueamos en base a la población de cada provincia. El Ministerio de Salud asegura que está implementando protocolos para reducir la aglomeración. Uno de ellos es que en los centros de salud se va a dividir a las personas por grupos, según el tipo de vacuna que necesiten, y habrá personal indicando si el menor de edad o el viajero realmente necesita inocularse. Como hicimos el día de hoy, diferenciación, fiebre amarilla, esquema regular de vacuna, influenza, para que haya varios flujos y poder tener varias filas. Y de esta manera evitamos la aglomeración. Los centros de salud tienen horarios y días diferenciados para aplicar vacunas de fiebre amarilla. No lo hacen todos los días y eso no va a cambiar, dice el ministerio. Además, los horarios están disponibles en su página web www.salud.gov.es. Entrando al banner que han habilitado, está el detalle nacional. Pese a la decisión, el Centro de Salud de Sauces 3 en Guayaquil sí amplió su atención. Aquí normalmente solo se inocula por fiebre amarilla los martes y jueves. Sin embargo, ante la demanda que hubo el martes, habilitaron una casa comunal para vacunar por esta enfermedad todos los días hasta el viernes 9 de mayo.
Pese a las medidas anunciadas en el Centro de Salud Francisco de Orellana en el norte de la urbe, se mantuvieron largas filas antes de las 8 de la mañana. Y precisamente centros de vacunación de Quito, Guayaquil y Loja también registraron alta demanda de usuarios. Sin embargo, este miércoles no hubo desorden como el que se evidenció ayer en la ciudad de Guayaquil. Carla Delgado informa que en algunos de estos establecimientos médicos hay cupos limitados para la aplicación de las dosis. La alta demanda de vacunas contra la tosferina y fiebre amarilla continuó este miércoles, aunque ya no hubo caos como ayer en Guayaquil. En Quito la fila se extendió hasta la vereda de este centro de salud del norte. La mayoría era de adultos que buscaban ser inmunizados contra la fiebre amarilla para poder viajar. Bueno, hay un poco de confusión porque algunas personas les están diciendo que para la vacuna de fiebre amarilla si va a salir del país tiene que traer un certificado de que va a viajar, pero en otros casos no están diciendo lo mismo. Hasta el centro también llegaron padres porque no tenían claro si sus hijos tenían completo el esquema vacunal. Sí, pero igualmente quiero ver qué vacuna me le falta. En este centro solo se entregaron 60 cupos para vacunar a niños y otros 60 para adultos, mientras que en otro centro de salud del sur el número de vacunas era ilimitado y los turnos se entregaron según el orden en que llegaron. En Guayaquil, adultos y niños esperaban ordenados en la vereda para vacunarse. Aquí no siempre se vacuna contra la fiebre amarilla. Este letrero comunicó a los usuarios que solo los miércoles inmunizan contra esa enfermedad. La dirección zonal dijo a Televistazo que sí hay stock de vacunas. En Loja, en el centro de salud número 2, también hubo largas filas para vacunarse. Se dispuso que se coloquen solo hasta 3:30 de la tarde. Para la fiebre amarilla solo se encuentran vacunas en ciertos centros dependiendo del día. Y el Ministerio de Salud ordenó que los martes y jueves brigadas de vacunación vayan a las comunidades de los sectores aledaños. Pachacutic desmiente al ministro de Gobierno José de la Gasca y niega haber llegado a un acuerdo con el régimen para conformar una mayoría oficialista en la nueva Asamblea Nacional que se va a instalar el 14 de mayo. Los legisladores de ese movimiento político se reunieron hoy y Francisco Garcés se resume lo que dijeron en esa cita. Pachacutic y sus 9 asambleístas desmienten al Ministerio de Gobierno y aseguran que no hay, como él dijo, un acuerdo para integrar una mayoría afín al régimen en la asamblea que se instalará el 14 de mayo. Para ellos, esta foto en la que aparecen 7 de los 9 asambleístas electos de Pachacutic con el ministro de Gobierno José de la Gasca y que él presentó como la ratificación de un acuerdo legislativo, solo da cuenta de una visita protocolaria del martes. La explicación fue dada después de una reunión de casi 4 horas que mantuvieron a puerta cerrada este miércoles 7 de los 9 legisladores de Pachacutic con el coordinador del movimiento Guillermo Churuchumbi en la sede quiteña de Pachacutic. Verónica Albuja, presidenta del Tribunal de Ética, leyó 2 comunicados que salieron de esa reunión, uno de la Coordinación Nacional del Movimiento y otro del Grupo Parlamentario. Desde la Coordinación Nacional informamos que no existe ningún acuerdo con el gobierno y nos mantenemos firmes en las decisiones colectivas y nos ratificamos en seguir firmes en nuestro proyecto político e histórico. El tono del comunicado de los legisladores es distinto. En la reunión con el ministro de Gobierno se trataron, según ellos, temas de agenda legislativa. Entre los temas abordados estuvieron educación, salud, seguridad, producción, generación de empleo, respeto a los derechos individuales y colectivos, así como que no estamos de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo con el Ejecutivo ni con ningún otro sector. La asambleísta Mariana Yumbay no cerró la puerta a un diálogo con el gobierno. La noche del martes, el asambleísta José Nango dio por hecho el acuerdo en sus redes, mientras Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, en un comunicado acusó a los asambleístas que se reunieron con De la Gasca de traicionar a la organización indígena. Hoy, en los 2 comunicados, Pachacutic intentó mostrarse unido. Hasta el momento estamos unidos, pero no podemos garantizar de todos. Ustedes conocen perfectamente, lamentablemente hay gente que se va y eso ha ocurrido continuamente, desafortunadamente, en la Asamblea. En todo caso, Pachacutic tiene una semana para concretar cuál será su aliado, pues del lado correísta se afirmó que también están en conversaciones con ellos. Cónclave, en busca
busca del nuevo Papa. Hoy comenzó el cónclave de los cardenales en el Vaticano, pero aún no hay nuevo papa. De la chimenea instalada sobre la Capilla Sixtina salió humo negro, lo que indica que hay que seguir esperando. Esta jornada inició con una misa previa en la Basílica de San Pedro. Más detalles con Pedro Jiménez. Y les recordamos que con su teléfono celular pueden escanear el código QR que en estos momentos tienen ya en su pantalla por poder ingresar a nuestra web ecuavisa.com, donde se transmite la señal en vivo del cónclave desde el Vaticano. Reiteramos, el código QR está activado ya para que puedan ver esta transmisión en vivo y en directo en nuestra página web. La elección de un nuevo papa está llena de rituales. Uno de los menos conocidos es precisamente el que ocurre justo después de que los cardenales eligen al nuevo pontífice y sin haberlo revelado todavía al mundo. María Cecilia Largacha explica cómo es este protocolo. Cuando dentro de la Capilla Sixtina los cardenales ya se ponen de acuerdo y eligen a uno de ellos, lo primero que hacen es preguntarle si acepta. Y de ser así, le piden que escoja el nombre con el que quiere ser conocido durante su pontificado. Tras ello, el elegido se retira al fondo de la Capilla Sixtina, donde hay una sacristía, una pequeña sala conocida como la Sala de las Lágrimas. Y se llama así porque se dice que es en ese lugar donde, a solas, los recientemente convertidos en papa rompen en llanto, tras reflexionar sobre lo que acaba de ocurrir y sobre la magnitud de la responsabilidad que están asumiendo. En esa sala hay varias sotanas de tallas distintas. El nuevo pontífice vestirá la que sea de su talla, saldrá de ahí y se dirigirá al balcón de la Basílica de San Pedro, donde su nombre y su rostro serán finalmente... España autorizó la extradición de William Alcíbar, alias Comandante Willy, cabecilla del grupo delincuencial Los Tiguerones. El proceso va a tardar 3 meses y la justicia de ese país pidió garantías por parte de Ecuador en el ámbito de la seguridad para su entrega. Paul Romero amplía la información. 6 meses después de la detención en España de William Alcíbar, alias Comandante Willy, cabecilla del grupo Los Tiguerones, la justicia de ese país declaró procedente la extradición pedida por la Corte Nacional de Justicia, y esa noticia fue publicada por la prensa de España. Sin embargo, tardará al menos 3 meses, tiempo que otorgó la Audiencia Nacional de España al Estado ecuatoriano para que garantice la seguridad de los presos en los centros penitenciarios. Durante el proceso judicial, Alcíbar pidió no ser deportado y argumentó que su vida correría peligro en una cárcel de Ecuador por falta de seguridad. Esa garantía es una condición que consta en el acuerdo de extradición entre Ecuador y España, firmado en 1989. En 35 años, España ha solicitado 17 extradiciones y Ecuador 10. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, dijo a Televistazo que España no ha notificado oficialmente la extradición de Alcíbar y que tardará en llegar algunos días. Alias Comandante Willy, de 36 años, es un ex guía penitenciario acusado de una larga lista de delitos como extorsión, secuestro, atentados con coches bomba, también de la incursión armada a TC Televisión en enero de 2024 y del asesinato del fiscal que investigaba ese caso en Guayas. Fue detenido junto a su hermano Alex Alcíbar, alias Ronco, en una casa de un exclusivo sector de la provincia de Tarragona, en España, en octubre del año pasado durante una operación coordinada entre la Policía de Ecuador y la Guardia Civil. Según la policía, los hermanos Alcíbar se escaparon de Ecuador en 2023 y se radicaron en España, país al que llegaron desde Colombia, en donde consiguieron documentos falsos para ingresar sin restricciones, porque los colombianos no necesitan visa. En Tarragona, los cabecillas de Los Tiguerones crearon empresas de limpieza para justificar sus lujos y bienes. Esta organización delincuencial tiene como centro de operaciones Esmeraldas y Guayas. Estudiantes de varias universidades ecuatorianas tuvieron hoy un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. A través de una plataforma virtual, Zelensky conversó con los jóvenes sobre la invasión que sufre su país. El presidente ucraniano desde su despacho en Kiev. Muchas gracias. Los alumnos ecuatorianos desde sus universidades en Quito y Guayaquil. Estamos luchando por sobrevivir. Se trató de un conversatorio organizado por estudiantes de 5 universidades: la San Francisco de Quito, la Andina Simón Bolívar, la Casa Grande, la SPOL y la Universidad Espíritu Santo. Con la ayuda de un traductor, el presidente Zelensky habló sobre la situación en su país, que libra una guerra contra Rusia. Asistencia humanitaria, si un país
Tiene recursos para hacerlo, agradecemos por lo menos el apoyo político. Los estudiantes que participaron son de carreras como Relaciones Internacionales o Política Exterior. Tuvieron la oportunidad incluso de interactuar con Zelensky y de hacerle preguntas. ¿Qué estrategias contempla su gobierno para equilibrar las relaciones con potencias como Estados Unidos y China? Lo que se refiere a los Estados Unidos, tenemos relaciones pragmáticas con ellos. Estamos agradecidos de ellos por esta cooperación estratégica. El presidente ucraniano habló sobre lo difícil que es cuantificar el costo de una guerra. Por ejemplo, el intercambio de los datos de inteligencia. Eso no se mide en dinero. Ni eso ni las vidas humanas. Una disertación que dejó enseñanzas valiosas a estos estudiantes, cuyas carreras se relacionan directamente con el contexto internacional. Estados Unidos confirmó que rescató a los 5 refugiados en la embajada argentina en Caracas. Mediante una operación secreta, los disidentes abandonaron la sede diplomática tras 412 días asediados por las fuerzas del régimen madurista y lograron salir del país. Las 5 personas que se refugiaban en la embajada argentina en Caracas a raíz de la persecución del régimen de Nicolás Maduro fueron liberadas. Magali Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos, todos colaboradores del partido 20 Venezuela, liderado por María Corina Machado, ingresaron en la sede diplomática el 20 de marzo de 2024, huyendo de los colectivos bolivarianos, tras denunciar el fraude electoral mediante el cual se declaró presidente a Nicolás Maduro. Después de 412 días de asedio, durante los cuales incluso les cortaron la luz y el agua, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en su cuenta X, anunció que fueron rescatados. Tras una precisa operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense. El régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional. La líder opositora María Corina Machado calificó la operación como impecable y épica. Aunque no reveló los detalles de cómo salieron, prometió que pronto serán liberados los 900 presos políticos sometidos por la tiranía chavista. El presidente argentino Javier Milei también celebró la noticia mediante un comunicado en el que la calificó como un importante paso en defensa de la libertad en la región. Esto ocurrió mientras Nicolás Maduro viajaba a Moscú, invitado por el presidente ruso Vladimir Putin, para el desfile militar del Día de la Victoria, y hasta el momento no ha hecho ningún pronunciamiento. Pakistán anuncia que tras el bombardeo de India contra su territorio dará una respuesta contundente. Anoche la India disparó misiles a través de la frontera en represalia por un atentado en la región de Cachemira, que dejó más de 20 muertos, la mayoría de nacionalidad india. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, afirmó que su país tiene todo el derecho a dar una respuesta adecuada al ataque con misiles perpetrado por India en la región de Cachemira para vengar las pérdidas humanas y la violación de su soberanía. El bombardeo ocurrió anoche y dejó 26 muertos, entre ellos una niña de 3 años, así como 46 heridos. Asimismo, el ejército de ese país asegura que derribaron 5 aviones y un dron indios. Las localidades atacadas fueron 3, Bahawalpur en el este y las ciudades de Muzaffarabad y Kotli en la región de Cachemira, un territorio en disputa entre la India y Pakistán desde 1947. Nueva Delhi señala que los ataques fueron en represalia por el atentado ocurrido el 22 de abril en la Cachemira, en el que murieron 26 personas, la mayoría turistas de la India, y responsabilizan del hecho a terroristas apoyados por el gobierno de Pakistán. El conflicto genera preocupación en Japón, China y Estados Unidos, que han pedido a los dos países moderación, pues ambas naciones son potencias nucleares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encargó a uno de sus amigos cercanos las relaciones diplomáticas con China. Se trata del ex senador republicano y empresario David Perdue, quien juró hoy como embajador estadounidense en China.
Trump estuvo en la ceremonia realizada en la Casa Blanca y dijo que confía en él para gestionar la crisis con Beijing. Perdue, por su parte, manifestó que es un desafío diplomático trascendental. Las relaciones entre ambos países son tensas desde que Trump impuso aranceles de 145% para los productos chinos. Y líderes de países aliados a Rusia llegan a Moscú para la celebración del 80 aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que será mañana. El presidente chino Xi Jinping llegó la tarde de hoy. Más temprano arribaron el dictador cubano Miguel Díaz-Canel y los mandatarios de Mongolia y República del Congo, quienes se reunieron con Vladimir Putin. Putin espera recibir a 28 líderes como muestra del respaldo de sus aliados y su influencia geopolítica. ¿Qué nos presenta hoy Estefanía Arias como parte de la agenda cultural? El cantautor argentino Andrés Calamaro estará en Guayaquil. Además, el Centro Cultural Puse presenta un nuevo ciclo de cine alemán con la proyección de 4 películas. Veamos. Una cómica ópera del italiano Gaetano Donizetti. Rita, la historia de una mujer que cree haber dejado atrás su pasado hasta que reaparece su primer esposo. El concierto será interpretado por la Orquesta Sinfónica de Loja en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes en la ciudad de Loja. Las funciones gratuitas serán el jueves 8 y viernes 9 a las 20 horas. ¿Hast du denn jetzt eigentlich mal einen Freund? Frankie, una joven que enfrenta las frustraciones de la adolescencia, no creía en el amor, pero todo se sale de control cuando se enamora del novio de su mejor amiga. Frankie Five Star es una de las 4 películas que forman parte del nuevo ciclo de cine alemán que se desarrollará en el Centro Cultural Puse en Quito. Las otras son Into the Beat, El Aja y Dancing Pina. Las proyecciones gratuitas serán todos los miércoles de mayo a partir de hoy a las 18 horas. Voy a tratar de mostrar mi mejor estabilidad. Uno de los íconos del rock argentino llegará a Guayaquil. El cantautor Andrés Calamaro presentará su gira Agenda 1999 Tour en el Teatro Centro de Arte en el puerto principal. La mesa del rincón, estoy bebiendo. El show será el jueves 8 a las 20 horas. En Alto Tambo, en el cantón San Lorenzo, en el norte de la provincia de Esmeraldas, las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación para desmantelar un campamento de minería ilegal que operaba junto al río Carolina. Oculto entre la vegetación, ese lugar tenía capacidad para albergar a 150 personas y, según el ejército, contaba con maquinaria valorada en $1 millón. Así fue la explosión controlada con la que se inhabilitó un campamento de minería ilegal asentado en Alto Tambo, parroquia del cantón San Lorenzo en Esmeraldas, cerca del límite con Carchi e Imbabura. La operación se concentró en un área de 20 hectáreas junto al río Carolina, donde se hallaron 20 cabañas con capacidad para albergar a unas 150 personas. 270 militares participaron en este operativo, desplegados por aire y tierra. La mayoría avanzó a pie y tardó un día en llegar al sitio. Durante el trayecto, los uniformados hallaron 7 plataformas improvisadas hechas con madera, lonas y ruedas de tambor que se desplazan sobre un tramo de 22 kilómetros de rieles, el cual llega hasta 800 metros antes del campamento. Estas estructuras, según los militares, son utilizadas para mover oro. Hubo otras detonaciones para destruir 4 retroexcavadoras, trituradoras y dragas, cuya maquinaria, según el comandante de la Brigada 31 Andes, Jorge Tello, estaría valorada en $1 millón. Y también hemos encontrado indicios de la utilización de químicos que atentan contra el medio ambiente de todo el sector, como el mercurio y también el arsénico. Estimamos que este campamento producía 100 kilogramos de oro al mes. Pese a las estimaciones de producción, durante la operación no se halló oro procesado ni hubo detenciones. 2 helicópteros del Ejército y 1 de la Fuerza Aérea continuarán sobrevolando la zona en busca de otros asentamientos similares ocultos entre la vegetación. La Fiscalía General del Estado ofrece el servicio de ocultamiento de datos en los casos donde exista una resolución judicial. Fabiola Santana precisa quiénes pueden acceder y cómo se puede realizar ese trámite.
Los datos de toda persona denunciada, denunciante, víctima, sospechoso o testigos son públicos en la página web de la Fiscalía. Ahora esa información puede ser ocultada conforme a las garantías establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales. Los interesados pueden acceder al servicio de la Fiscalía si cumplen con 2 requisitos: la copia de la resolución en firme del caso en el que por el motivo que sea esté involucrado. Por ejemplo, el archivo de la investigación, sobreseimiento, sentencia cumplida, ratificación del estado de inocencia, conciliación cumplida, prescripción o extinción de la acción penal. El segundo requisito es llenar un formulario de petición que está disponible en la página web institucional o en las ventanillas de la Fiscalía. En el formulario debe especificar sus datos personales, el número del delito y proceso judicial. Finalmente debe marcar el tipo de resolución. La última sección es para los datos del abogado en caso de delegar el trámite. Estos documentos deberán ser entregados en las ventanillas de la Fiscalía o enviándolos a uno de los correos que publica la Fiscalía en la sección de la ventanilla virtual en cada provincia. Marcelo Bonifaz es el único policía que aún tiene vigente la sentencia de 12 años de prisión por tentativa de magnicidio al expresidente Rafael Correa durante el 30S. Presentó un recurso de revisión y busca que la Corte Nacional declare su inocencia, como ya ocurrió con los demás condenados. Hoy se llevó a cabo la audiencia. El juicio por tentativa de magnicidio al expresidente Rafael Correa durante la revuelta policial del 30S se ha ido desbaratando poco a poco. 4 de los 5 policías condenados a 12 años de prisión ya fueron declarados inocentes por la Corte Nacional. Solo queda un condenado, Marcelo Bonifaz, que espera su inocencia. Presentó un recurso de revisión que se trató este miércoles en audiencia. Él vive en Estados Unidos, donde solicitó asilo por la persecución que sufrió tras denunciar a generales y a la ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, por ofrecerle dinero para que acepte públicamente la teoría del magnicidio. Bonifaz, conectado por Zoom, pidió al tribunal que acepte el recurso y cierre este capítulo. He demostrado en esta audiencia, gracias a Dios, una prueba nueva de que mi arma estuvo ingresada a las 8 de la noche. A las 8 de la noche mi arma estuvo ingresada. ¿Cómo le podía matar al presidente de la República? Los jueces están deliberando y comunicarán su decisión en nueva fecha. Bonifaz salió de prisión porque cuando terminó el gobierno de Correa, un juez le concedió la prelibertad, pero su condena sigue vigente. Él y sus 4 compañeros estuvieron presos de entre 4 y 6 años. Según Marcelo Bonifaz, montaron la teoría del intento de magnicidio. La teoría siempre fue un sainete, siempre fue un circo barato inventado por este tipo, como para afianzarse en el poder, de que intentaron matarles, hacerse víctimas de ellos, ¿me entiende? Jamás fue así. El próximo 30 de septiembre se cumplirán 15 años de la revuelta policial. Hasta la fecha, según la Asociación Víctimas del 30S, han ganado cerca de 200 casos en las cortes. Se declaró inocentes a los imputados, están libres y algunos recuperaron su trabajo en la policía. La dependencia de transferencia al gobierno nacional mantiene a Ecuador entre los países centralizados, según la CAF. En un reporte sobre los gobiernos regionales y locales, el organismo explica que el rol de prefecturas y municipios aún es limitado. Patricio Díaz tiene más detalles. Ecuador y Chile son considerados estados centralizados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Su reporte anual de economía se enfocó esta vez en los gobiernos regionales y locales de sus países miembros. Y contiene datos claves, como el hecho que solo el 14% de la población está a menos de 50 kilómetros de las capitales. El 50% está a más de 500 kilómetros de la capital. De ahí la importancia de los gobiernos locales, porque son ellos los que deben acercar las soluciones de salud, educación y hasta seguridad ciudadana. En el caso de Ecuador, el informe hace énfasis en la dependencia económica de los ingresos de prefecturas y municipios. El 67% corresponde a transferencias del gobierno central y solo el 33% son propios. Eso, según la CAF, limita su rol. El destino de esas transferencias va sobre todo a inversión, luego a libre disponibilidad del gobierno local y más abajo a desarrollo social. El reporte menciona que para la generación de ingresos propios hay dependencia de impuestos ineficientes y una baja tasa de recaudación del impuesto predial. Esto es grave en Ecuador porque los gobiernos locales se financian principalmente con impuestos a bienes inmuebles, al uso de bienes inmuebles
y a otros a la propiedad. La CAF reconoce a Brasil y Argentina como países descentralizados en cuanto a la autosuficiencia para financiamiento y gasto. Una de las recomendaciones de la CAF tiene que ver con la modernización de la burocracia, digitalizar las gestiones y demandas de los ciudadanos. Solo el 42% de los cantones en Ecuador cuenta con una unidad de tecnología, o al menos de soporte técnico. El reporte se presentó este martes y revisa la situación de 18.000 gobiernos locales de 29 países. La policía, en coordinación con la DEA, detuvo en Esmeraldas a alias Saulo. Estados Unidos, Ecuador y Colombia lo buscaban por lavado de activos y también vínculos con el narcotráfico. Paul Romero informa que ya fue deportado para su extradición a Estados Unidos. En el Arenal, un barrio popular del centro de Esmeraldas, fue detenido Saulo Estupiñán Ospina, alias Saulo, un objetivo de alto valor según la policía, que era buscado por Estados Unidos, Colombia y Ecuador por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico. Su captura se realizó después de un año de investigación e intercambio de información entre las policías de Ecuador y Colombia, con la participación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA. Alias Saulo fue trasladado en helicóptero a Tulcán y entregado a las autoridades colombianas en el puente internacional de Rumichaca para su detención con fines de extradición a Estados Unidos. Localizamos al ciudadano en nuestro país y procedemos nosotros a realizar en primera instancia un control. Luego de eso verificamos que tiene una situación migratoria no normal, por lo cual se articula con la Subsecretaría de Migración. Según el Ministerio del Interior, es uno de los cabecillas del grupo armado Coordinadora Guerrillera del Pacífico, disidente de las FARC, que se estableció entre Esmeraldas y Nariño. Ingresó a Ecuador en 2023 de manera irregular para evadir una orden de captura en Colombia. Tenía un cargo estratégico en la organización armada y se calcula que en Ecuador lavó hasta $44 millones anuales del narcotráfico, según información oficial. Alias Saulo también está acusado de mantener el control de la logística y las rutas de distribución para transportar 4 toneladas de cocaína mensuales por mar y aire desde Colombia por Ecuador hasta Centro y Norteamérica. En Ecuador consiguió cédula de identidad con los mismos nombres y licencia de conducir, entre otros beneficios. Un quinto militar se sumó al grupo de cooperadores de la Fiscalía en el caso Malvinas. La Fiscalía pidió al juez que fije fecha para escuchar sus testimonios anticipados en audiencia pública sobre lo ocurrido con los 4 niños detenidos y luego asesinados. Lo informa Jacqueline Rodas. En los próximos días habrá más revelaciones en el caso Malvinas por la desaparición forzada de un niño y 3 adolescentes a manos de una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Un quinto militar se sumó al grupo de colaboradores de la Fiscalía y está dispuesto a contar detalles sobre lo que pasó la noche del 8 de diciembre con Steven, Nehemías, Josué e Ismael. Los 5 cooperadores solicitaron rendir su testimonio anticipado en una audiencia pública ante el juez. El fiscal ya hizo la petición para que se fije fecha. Tienen previsto identificar al menos a 4 compañeros que, según ellos, fueron los agresores directos de los niños. Les propinaron golpes con puños y pies, correazos y a uno hirieron con 4 trompetillazos de fusil. Abogados del caso contaron a Ecuavisa que entre la información que entregarán está lo que esa noche dijo un oficial a sus subalternos sobre el lugar a donde planeaban llevar a los menores, plan que cambió por el árbol caído que encontraron en el camino. Un militar confesó que un compañero grabó con su teléfono mientras agredía a uno de los adolescentes, pero la fiscalía no ha logrado acceder al video. Una segunda grabación sí fue entregada y sometida a pericias. En una audiencia reservada se expuso el video a las partes procesales. Algunos de los asistentes contaron a Ecuavisa que esa grabación duró 20 segundos y registra el momento en que un militar amenaza a un niño con meterle un balazo. El caso Malvinas tiene pendiente la audiencia de llamado a juicio para los 17 implicados, pero antes se darán los testimonios anticipados. La presentación del certificado de vacunación contra la fiebre amarilla regirá desde el lunes de la próxima semana para personas provenientes de 3 países. Carla Delgado explica que el documento podrá presentarse de manera física o digital. Veamos. El gobierno, ante los brotes de tosferina y de fiebre amarilla, tomó medidas para frenar los contagios.
Desde este lunes 12 de mayo empiezan los controles del certificado de vacunación contra la fiebre amarilla en los aeropuertos. Esta exigencia se aplicará a los viajeros que hayan permanecido durante más de 10 días en Colombia, Perú, Bolivia y Brasil. Serán válidos los certificados físicos y digitales. Los viajeros de nacionalidad o residencia ecuatoriana que se hayan desplazado a esos países también deben vacunarse al menos 10 días antes de su regreso al país. Los ecuatorianos que ingresen al país sin el certificado de vacunación serán direccionados al centro de salud más cercano para que les administren la vacuna. Los controles se harán en el punto de embarque. El Ministerio de Salud habilitó desde esta semana un micrositio de consulta de datos para que los usuarios averigüen sobre sus vacunas. Se debe escribir certificado de vacunación en el buscador y en el sitio llenar 4 datos. El tipo de identificación, que puede ser cédula, pasaporte, visa o carné de refugiado, la fecha de nacimiento y el tipo de enfermedad. Allí se desplegarán 20 opciones, entre ellas la tosferina y la fiebre amarilla. El usuario puede solo consultar sobre sus vacunas o descargar el certificado. Vacunas. El nudo de la logística. ¿Por qué razón hay pocas mascarillas y por qué su costo aumentó? En solo 2 días, la desmesurada demanda de este producto acabó con el stock que había para un año. Diego Puente informa que los importadores esperan nuevos cargamentos. El brote de tosferina sorprendió a los importadores de mascarillas. No tenían stock para abastecer el pico de los pedidos que empezó desde el lunes, con la exigencia de usarla en escuelas, colegios y otras entidades públicas. En Quito, esta empresa vendió el lunes y martes las reservas en bodegas para los próximos 8 meses. Cajas de 50 unidades con un costo al por mayor de $1.58. Representa alrededor de 150,000 mascarillas que se han vendido en solo lunes y martes. La empresa pidió a China la anterior semana 1 millón de mascarillas, pero el viaje y desaduanizarlas tardará un mes. Costarán más, dice el importador, porque la materia prima subió. Sería el valor de $3.80 la cajita de mascarillas, esperando que las negociaciones con la empresa y fabricantes se pueda llegar a un buen acuerdo y como distribuidores directos, pues tener un mejor precio para la ciudadanía. Otras importadoras se quedaron sin stock, pero dicen tener mercadería en el puerto de Guayaquil para atender pedidos en Pichincha, Guayas, Manabí y Santo Domingo. Hasta febrero de este año, Ecuador apenas importó $100,000 en mascarillas. Los proveedores creen que la exigencia sanitaria disparará las importaciones los próximos 4 meses. Calculan que será por cerca de 70 millones, la mitad de lo importado en 2020 con la pandemia del coronavirus. Así prevén hacer frente a la especulación por desabastecimiento. Y precisamente la producción de mascarillas en Ecuador aumenta en 100%. 10 empresas se dedican a la fabricación de las NK95 y también las quirúrgicas. Sin embargo, los costos de producción se han duplicado y hasta falta suficiente materia prima, como lo informa Hernán Higuera. A toda máquina. En 2 y hasta 3 turnos, el personal de las 10 empresas que se dedican a producir mascarillas en Ecuador intentan abastecer la demanda que ha aumentado en un 400%. Se trabaja en doble turno, horas extras y hasta en fin de semana para duplicar la cantidad de producto. Meditex, por ejemplo, hasta el pasado viernes hizo 8,000 mascarillas KN95 y 25,000 mascarillas quirúrgicas. Desde el lunes se están produciendo 16,000 KN95 y 50,000 quirúrgicas. No hemos podido suplir esa demanda. Nosotros hemos hecho todo lo posible por cumplir, pero es imposible. Hemos duplicado el turno, estamos trabajando 24/7. Hemos contratado más personal, cumpliendo las normativas. Al ser una industria fabricante de insumos médicos, debe cumplir procesos bajo certificaciones de calidad y registro sanitario. En la primera planta se hacen las mascarillas KN95. Es la más segura. En su fabricación se utilizan 5 capas de tela 100% polipropileno. Las 5 se juntan en esta máquina para llegar al corte programado. Esta vez se impulsa la producción de mascarillas de niño, que es lo que ahora se necesita. Estas pasan a la colocación del elástico. Es un proceso relativamente rápido gracias a la tecnología. Con este armado pasa finalmente a la selladora, donde se garantiza que la parte frontal de la mascarilla quede debidamente sellada. Luego vienen las etiquetas con el registro de elaboración y fecha de caducidad.
En el segundo piso de esta planta se hacen las mascarillas quirúrgicas, las de mayor salida. La tela entra a la máquina de corte estándar y salen 35 mascarillas por minuto. El proceso se repite para la colocación de elásticos y el área de empaque. Las grandes cadenas de comercialización piden ahora 190,000 mascarillas diarias y no se alcanza a cubrir la demanda. Para ellas, una caja de mascarillas quirúrgicas de 50 unidades cuesta $2. Una caja de KN95 de 10 unidades cuesta $4. Esos valores, dicen los empresarios, no cubren el costo de producción. No nos compra el gobierno directamente. Tenemos que participar en subastas públicas, lo cual es un problema. Y a veces ahí los precios no justifican nuestro margen. Pero tenemos que servir al país, al Ecuador, para poder tener por lo menos un margen que nos permita salir en época de no pandemia. Por la alta demanda, la industria enfrenta un problema adicional, la falta de materia prima. Tienen un mes para seguir produciendo a este ritmo. Cónclave, en busca del nuevo Papa. Retomamos la información de Ciudad del Vaticano, donde hoy inició el cónclave. Los 133 cardenales electores iniciaron ya su aislamiento hasta que uno de ellos reúna 89 votos y se convierta en el nuevo Papa. La jornada comenzó con una multitudinaria misa en la Basílica de San Pedro, donde asistieron más de 200 religiosos y 5.000 fieles. Di massima responsabilità. En la homilía, el presidente del Colegio Cardenalicio dijo que los cardenales están para elegir al Papa indicado para estos tiempos. En la tarde hubo una oración y se dirigieron en procesión a la Capilla Sixtina. Los 133 electores hicieron juramentos colectivos e individuales. Fue entonces cuando el maestro de ceremonias ordenó cerrar las puertas, dando así inicio al aislamiento de los cardenales. El primer escrutinio fue horas después, pero la chimenea expulsó, como lo acabamos de ver, humo negro, en señal de que no se ha llegado al consenso para elegir al próximo líder de la Iglesia Católica. Mañana las votaciones están programadas de la siguiente forma: 2 en la mañana y 2 en la tarde. Solo cuando salga humo blanco se sabrá que precisamente los cardenales eligieron a un nuevo Papa. Y hablando de este tema, vamos a explicarles ahora un poco de la Capilla Sixtina en el Vaticano, que es el escenario del cónclave para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica. Ese espacio es considerado una joya de arte y arquitectura por las grandes obras en sus paredes y techo. Estefanía Arias nos muestra un recorrido por este emblemático lugar. ¿Cuándo y cómo fue construida? Lo revisamos en el siguiente reportaje. Los ojos del mundo están puestos sobre este espacio religioso, un lugar que guarda más de 5 siglos y medio de historia y también es considerado una joya arquitectónica. Es la Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano. Su nombre se debe al Papa Sixto IV, quien ordenó su construcción entre 1477 y 1480. Su imponente decoración comenzó en 1508, cuando el Papa Julio II encargó a Miguel Ángel esta tarea. El resultado fue una creación monumental que rompió los moldes del arte renacentista. En la cúpula se encuentra una de las obras más famosas, las 9 escenas del Génesis, y en el centro la creación de Adán, un instante que simboliza lo humano y lo divino. Se trata de una de las escenas del Antiguo Testamento, la creación del mundo, la creación de Adán y Eva, el pecado original, el sacrificio de Noé, el diluvio y por último, la ebriedad de Noé. En el fondo de la capilla, el juicio final, pintado también por Miguel Ángel entre 1536 y 1541. Recrea la muerte y la eternidad. Más de 300 figuras que rodean a Cristo sobre un cielo azul de lapislázuli. No son solo los condenados, sino también los salvados, los doctores de la Iglesia, los santos sin sus aureolas y los ángeles sin sus alas. Obras en las que predomina el dibujo, el volumen y la línea sobre el color.
Pero hay otras grandes imágenes en estas paredes, como las escenas de la vida de Moisés de Sandro Botticelli o los 12 frescos de artistas del siglo XV. Y para quienes no pueden visitar la capilla, hay un tour virtual disponible en www.museoivaticani.va. Hoy, este lugar con tanta relevancia artística se convierte en escenario de una de las decisiones más importantes de la Iglesia Católica. Gimnasios, boom del autocuidado. Y los gimnasios buscan cada vez más a profesionales en distintas áreas como instructores. El personal se capacita y organiza cursos anuales. Cada fitness center tiene sus especialidades. Diego Puente explica cuáles son en el siguiente reportaje. Y mañana, en la cuarta entrega de la serie Gimnasios, la industria del autocuidado, Televistazo mostrará la importancia que tiene hacer una evaluación del cuerpo antes de empezar a ejercitarse. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas informó que registra 22 acciones urgentes hasta febrero de este año que corresponden a casos de hombres y adolescentes víctimas de posibles desapariciones forzadas entre enero y diciembre de 2024. De esos casos, 8 son menores de edad, como lo informa Bessie Granja. En un informe de 21 páginas, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas se pronunció sobre los casos registrados en Ecuador. El organismo internacional receptó 22 acciones urgentes sobre desapariciones ocurridas entre el 30 de enero y el 6 de diciembre de 2024. Son 22 víctimas de presunta desaparición forzada, 8 menores de edad. Según el documento, todos los casos registrados se refieren a jóvenes y niños detenidos y posteriormente desaparecidos por patrullas de las Fuerzas Armadas en 3 provincias de la costa. 14 de los casos se concentran en Los Ríos, 5 en Guayas y 3 en Esmeraldas. También añade que en la mayoría de estos casos el comité recibió pruebas contundentes y confidenciales, incluyendo fotografías y videos que muestran la participación directa de las fuerzas de seguridad, principalmente las militares, en las desapariciones. El comité solicitó a Ecuador que aclare la ubicación de los desaparecidos y, de no ser localizados, los busque e investigue con base en estrategias específicas que consideren toda la información disponible, incluida la presunta participación de agentes de las fuerzas de seguridad. El comité recibió también 7 nuevas solicitudes de Ecuador, que serán analizadas en la próxima reunión del organismo. Y en el Valle del Chota, una familia decidió cambiar sus cultivos de mandarinas por espárragos y abrir un camino poco explorado en la agricultura de Carchi. Así nació el primer cultivo de espárragos de exportación en la provincia. Paula Andrade nos cuenta que ya los envían a España y se preparan para llegar a Canadá. A 2.030 metros en lo alto del Valle del Chota, donde antes crecían mandarinas, ahora brotan espárragos que cruzan fronteras. En esta zona del norte de Carchi, en el Cantón Bolívar, la familia Gordillo Martínez decidió hace 2 años cambiar el rumbo de su producción agrícola y apostó por un cultivo no tradicional. Importaron desde Estados Unidos la planta de la variedad Atlas e instalaron un semillero que permitió la siembra de 150.000 matas en 5 hectáreas. El clima cálido y seco, que alcanza 30 grados, resultó propicio. La producción se rige por ciclos. Cuando las plantas alcanzan cerca de 1 metro de alto y se cargan de bayas rojas, es momento de podar. Durante 3 días, 15 trabajadores cortan todo el follaje hasta la base del tallo y 8 días después inician la cosecha. Cada planta puede rendir hasta 20 espárragos de 22 centímetros. Luego la cosecha es transportada 25 kilómetros hasta una planta de procesamiento. Allí otro equipo de 15 personas alista la verdura que en 2 días saldrá del país. Hay unas personas que le lavan, le clasifican, le hidratan y le vuelven a meter en el cuarto frío. Se le corta en un molde, se le corta de acuerdo a lo que el cliente pide y se le va haciendo calibrándole y se le va haciendo los bunches del espárrago.
Para alcanzar los estándares de exportación, los productores recibieron capacitación del Ministerio de Agricultura y obtuvieron la certificación de buenas prácticas agrícolas. A inicios de este año realizaron su primer envío internacional, 15.000 kilos de espárragos con destino a España. Este mes preparan su segundo embarque y ya gestionan la apertura de un nuevo mercado en Canadá. Es la primera vez que en Carchi se exporta esta verdura. La actriz argentina Griselda Siciliani, protagonista de la serie Envidiosa, se encuentra grabando la tercera temporada. En una entrevista con Televistazo habló sobre el éxito de esta producción en Latinoamérica y acerca de su complejo personaje que genera diversas opiniones. Ana María Palacios nos cuenta más. Mi novio me dejó después de 10 años juntos y se casó con otra. La actriz argentina Griselda Siciliani estuvo entre los invitados de honor en los premios Platino en España. Ella interpreta al carismático personaje de Victoria en la serie Envidiosa, una de las más vistas en Ecuador. Y bueno, es lindo porque un personaje como Vicky lleva muchísimas horas. Estoy metida en el set mucho tiempo, muchos meses, muchas horas, todas las escenas. Y que ese trabajo, que esa cantidad que ese agotamiento y todo el esfuerzo que le ponemos sea valorado y registrado por tanta gente, nada, es una belleza. A mí no me da envidia ningún casamiento, esto lo quiero dejar en claro. En la trama, su personaje, una mujer de casi 40 años, intenta superar una ruptura tras una relación de 10 años y carga con la presión de casarse y formar una familia. Una expectativa social que aún recae sobre muchas mujeres. Pero pensaba que el de casarse era algo como antiguo y con la serie me di cuenta que no, que todavía es algo que es un deseo muy fuerte. En algunas un deseo, en otras un mandato. Esto es lo que pasa con el personaje, que confunde un poco cuál es su deseo, porque es tan fuerte el mandato que no sabe identificar su deseo real. Nunca se lo preguntó. No me voy a casar con nadie. No entiendo, soy un monstruo, ¿qué soy? La actriz argentina está enfocada en la grabación de la tercera temporada, cuyo rodaje comenzó en marzo pasado. Tendrá 10 episodios y se estrenará en 2026. Pasan cosas nuevas, porque bueno, la vida de Vicky va evolucionando, pero bueno, mucho no se puede contar. Pero va a estar, creo que la tercera temporada, para mi gusto, por ahora creo que es la que más me va a gustar. Griselda Siciliani continúa consolidando su carrera internacional con este personaje, que ya se ha convertido en uno de los más recordados de su trayectoria. La vida me puso 2 futuros posibles. La colombiana Shakira celebró los 20 años de su éxito Hips Don't Lie con una energética presentación en el programa estadounidense de Jimmy Fallon. Además, el cuencano Alex Ponce forma parte de la lista de los 25 artistas que defienden el futuro de la música, según la revista Rolling Stone en español. Shakira celebró los 20 años del estreno de su tema Hips Don't Lie en el programa estadounidense de Jimmy Fallon. Cantó acompañada del rapero haitiano Wyclef Jean. En 2006, este tema fue seleccionado como el himno oficial del Mundial de Fútbol. Vendió más de 11 millones de copias y se convirtió en una de las canciones más exitosas de la colombiana. Hizo esta presentación en víspera de su gira por Estados Unidos con Las Mujeres Ya No Lloran, un tour que inicia el 13 de mayo. El cuencano Alex Ponce forma parte de la lista de los 25 artistas que están definiendo el futuro de la música, según la revista Rolling Stone en español. En su artículo, se cuenta que empezó en 2020 con la canción Distancia. Obtuvo 532,000 oyentes mensuales en plataformas digitales y llamó la atención de Neon 16, la compañía fundada por Lex Borrero y el conocido productor Tiny. Con ellos firmó en 2022 su primer contrato. Lali Espósito y el rapero Duki estrenan la canción Plástico, a ritmo de electropop. Hablan sobre las apariencias y la superficialidad de la fama. El videoclip tiene una estética retrofuturista y forma parte del nuevo disco de la argentina No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama. Miranda y Tini son tendencia en YouTube con el lanzamiento del videoclip Me Gusta, con escenas donde los 3 cantantes están encerrados en un tubo de vidrio, otras en las que aparecen en la recepción de un hotel, para luego ser capturados por alienígenas.
Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Amigos, mañana en Contacto Directo estarán Pablo Torres. Él es médico especialista en inmunología y alergología por la Universidad de Sao Paulo, precisamente para explicar cuándo y cómo un adulto debe vacunarse de tosferina y fiebre amarilla. Además, la politóloga Sofía Cordero, quien analizará la posición política de Pachacuti y Leonidas Issa tras la reunión de los asambleístas de esa organización con el ministro de Gobierno. Amigos, los esperamos también en la primera emisión de Televistazo desde el amanecer por ecuavisa.com, donde además podrán seguir el cónclave en su segundo día en vivo desde el Vaticano. Buenas noches.